Vaya conmigo entonces, tiene conmigo las notas de la predicación del día de hoy y quiero que sepamos muy bien, volvemos un momento a el mapa de nuestra iglesia. Y en los últimos días les decía que habíamos estado predicando. La primera, hace 4 semanas, 5 ya, el día de hoy, Juliana predicó acerca de la línea de la adoración y por qué es importante adorar, cómo adorar, qué es lo que Dios espera de nuestra adoración. Luego estuvimos hablando, Álvaro, de la formación y de cómo es la importancia del aprender en la vida cristiana. Luego Sandy nos habló muy bien acerca del compañerismo, de la vida de iglesia, de cómo se hace, de cómo vivimos nosotros, qué es lo que se espera. Y luego Caterina, y la semana pasada terminó hablando acerca de el servir, una de las partes más importantes de la iglesia. Y hoy yo quiero hablar acerca de cómo descubrir la misión de Dios para mi vida. Voy a hablar de evangelizar, voy a hablar de misión, pero más que de enseñar cómo hacerlo, voy a enseñar el por qué. Me gustaría en los siguientes minutos inspirar para saber el por qué tenemos que movernos, esperar en el Señor y qué es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces creo que el día de hoy va a ser muy interesante. Usted tiene en sus hojas de anotaciones un versículo que es Hechos 2 del 42 al 47. Y quiero que antes de continuar leyendo esto, quiero que se enfoque en un momento en una gran pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué la iglesia es tan efectiva? ¿Cuál es el impacto que tiene la iglesia y por qué es un impacto tan grande en la sociedad? Hoy estamos en el año 2023 y ese año, solamente el año está marcado por la iglesia, está marcado por la vida con Cristo. ¿Y qué es lo que lo hace tan efectivo? Y quiero contarle que el Espíritu Santo, si hoy pudiéramos viajar hasta hace 2000 años y observar cómo era la iglesia de hace 2000 años, encontraríamos varias cosas, varias sorpresas. Primero, no tendría luces, no tendría un grupo de alabanza, quizás no tendría ciertas cosas que usted ve, no sería en un salón. Quizás la iglesia se parecería más a una casa o a varias casas reunidas. La iglesia se parecería más a grupos de personas que estaban juntos para adorar y amar al Señor. Se parecería a cuevas durante el tiempo de las catacumbas y la persecución de los cristianos, gente dentro de las cuevas, perseguidos por el gobierno en ese momento, pero ellos viviendo una vida de iglesia juntos. Veríamos otras cosas totalmente diferentes a lo que podemos ver hoy. Pero hoy sí conservamos la esencia de esas cosas que vemos y las conservamos en la manera de vivir de la iglesia antigua. Entonces la Biblia nos da un reporte en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Usted no lo tiene allí, solo tiene la referencia. Nos da un recuento de cómo era la vida de los primeros cristianos. Y yo quiero que usted se remonte y usted observe y escriba o dibuje el Espíritu Santo dibuje hoy una imagen de cómo era la iglesia de antes. Y no va a hablar de las cosas materiales, va a hablar de cómo vivía la iglesia de los primeros, de hace 2000 años, la iglesia primitiva, la primera iglesia después de que nuestro Señor Jesús salió. Y vaya conmigo a las Escrituras y vamos a aprender ciertas cosas y luego vamos a rellenar el cuadro que tenemos allí. Hechos 2:42. Me escucha lo que dice y deje que el Espíritu Santo le hable. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuántos de los creyentes? No se escucha. ¿Cuántos? Todos los creyentes. El impacto era que todos los creyentes se dedicaron a vivir de esta manera. Y es asombroso, es muy sencillo, pero muy poderoso este recuento. Entonces, vamos a observar cómo vivían y eso es lo que nosotros debemos de imitar. Debemos de imitar la primera iglesia, o por lo menos los principios de la primera iglesia. Escuche lo que dice. Lo primero que hacían es que, o dentro de lo que hacían es que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, que se dedicaban a ser discipulados, a aprender la Biblia y a aplicar la Biblia en el día a día. ¿Sí? Siguiente, mire lo que dice. A la comunión fraternal. ¿A la qué? Se dedicaban a estar juntos, a tener lazos unos con otros, a amarse, a entregar su amor, a vivir como una familia. Entonces a eso se dedicaba la iglesia, se dedicaba a participar juntos en las comidas. Piensen esto, comían juntos.
Cuando usted come junto es porque tiene, junto a otras personas es porque tiene de qué hablar, porque tiene que decir y porque quiere compartir. En la iglesia vivía cuando se reunían a comer. Imagínense una casa por allá en Jerusalén, en Judea o en Samaria, y todos reunidos y comiendo y estando juntos. Eso era lo básico de la iglesia en ese entonces, y eso tiene que ser lo básico de nuestra iglesia. Luego dice, entre ellas, la misma cena del Señor. La cena del Señor no era una hostia y no era un vaso de vino, sino que la cena del Señor en realidad era una cena grande que hacían cada semana o cada X tiempo que se quisieran reunir a recordar al Señor, y comían todos juntos y todos partían el pan. Obviamente no era una iglesia de 500, de 700, de 1000, eran iglesias pequeñas, porque las iglesias eran acostumbradas a las casas, ¿sí? Era la manera como se hacía. Luego vaya conmigo, dice, y se reunían al ir a la oración, se dedicaban a la oración. Versículo 43, mire qué impacto, dice en el 43, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Quiero que piense, cuando la iglesia vivía tan junta y en unidad, se veían milagros, Dios se manifestaba. Yo pienso que parte de la manifestación es todo el granito de arena que todos tienen que poner o todos tenemos que poner para que la iglesia tenga unidad. No hay nada más importante que la unidad en la iglesia. Vaya conmigo al versículo 44. Y todos los creyentes, ¿cuántos creyentes? Note que no dice unos pocos, note que no dice usted, ellos sí, el pastor sí, el de la puerta sí, el de la cafetería sí. No, dice todos los creyentes. Todos tenían una sola visión. Note lo que sigue a continuación. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. Eso es servicio. Cuando usted comparte de lo que tiene, usted le está sirviendo a los demás. Cuando comparte su tiempo, cuando comparte lo que tiene, cuando comparte sus habilidades a los demás, eso significa servir a los demás. Dice, versículo 45, note cómo era la visión y cómo estaban tan entregados que si tuvieran que quizás hacer esto en este momento, algunas personas se cogerían, pondrían las manos en la cabeza y dirían, esto es imposible. Pero note cómo vivía de unida la primera iglesia. Dice, versículo 45, vendían sus propiedades y posesiones y la compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Cómo sería su entrega? Que eran capaces de hacer todo para que los demás tuvieran de lo que ellos tenían y no hubieran necesidades. Caterina la semana pasada habló de que servir es suplir necesidades. Y el versículo 46 nos dice, entonces adoraban juntos en el templo cada día. ¿Qué hacían? Adoraban juntos en el templo, dice, y alabando a Dios. Y al final nos dice, y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Cuando la gente los veía vivir de esa manera, la gente decía, wow, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me falta a mi familia, eso es lo que me falta con mis hijos, eso es lo que le falta a mi trabajo. Yo necesito eso que estoy viendo, y lo que estoy viendo es muy impactante. Y entonces da resultado en la última parte del versículo, nos dice a lo que Dios hacía. Y escuche lo que dice. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, me gusta este nombre, a esa comunidad cristiana como nosotros, los que habían de ser salvos. No venía gente en masa, sino que el Señor lo que hacía era añadir a la gente, yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero conocer quién es Jesús. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Entonces, usted tiene un cuadro allí. Rápidamente le voy a ayudar a que usted entienda las 5 maneras de vivir de la iglesia. Y la primera manera es la adoración. Anótelo allí. En la adoración, va a aparecer en pantalla en unos segundos. Mire lo que dice. La adoración, todos los creyentes se dedicaban entonces a la adoración. ¿A la qué? ¿Y qué es adorar? Entonces, adorar es expresar continuamente el amor a Dios. Todos los creyentes querían expresar, Señor, te amo, querían venir, querían adorar, querían entregar sus vidas, querían orar, tenían una pasión por Dios. A veces creemos que la adoración es cantar. La adoración no es cantar, la adoración es todo lo que yo hago diariamente. Mi oración, mi dar, mis diezmos, mi manera de ver la vida, mi manera de estar con Él, mi manera de perdonar. Todo eso son maneras de adorar a Dios. Entonces la gente se dedicaba a adorar. Luego dice que todos los creyentes se dedicaban al discipulado. Anótelo allí. ¿Qué es el discipulado? Aprender y aplicar la palabra de Dios en el día a día. Todos se dedicaban a decir, ¿qué quiere decirnos Dios? ¿Cómo seguir a Dios? Mire, qué secreto tan grande y tan sencillo. Adorar, expresar el amor a Dios y
aplicar lo que he aprendido en la palabra de Dios. Y esa aplicación día a día transformaba a gente, transformó pueblos, naciones. El imperio romano fue transformado debido a esto que estos hombres estaban haciendo. Y mire, y quiero decir esto se encuentra en la gran mayoría de iglesias. La gran mayoría de iglesias tienen 1, 2, 3 de las que hacen. Y las iglesias sanas tienen esos 5 elementos muy balanceados. Escuche lo que pasa en el tercer punto. El compañerismo, se dedicaban al compañerismo, que es tener comunión y dar y recibir amor los unos a los otros. La gente se dedicaba a dar amor. Es decir, ¿cómo es una iglesia exitosa? La respuesta es muy sencilla. Tienen compañerismo, tienen afectos los unos por los otros. No hay más allá. ¿Saben teología? No lo sé si es tanta la teología, pero se sentaban a comer y se reían juntos y hablaban y conversaban y se llamaban. Y esa es la vida que tenemos que tener como iglesia. Eso es lo que estamos esperando y además lo que deseamos. ¿Sí? Piensen eso. Cuarto lugar, todos los creyentes se dedicaban al servicio. ¿Qué significa eso? Se dedicaban a compartir lo que tenían con los demás. Todos entregaban un poco de lo que tenían. Lo que decíamos ahora, su tiempo, sus esfuerzos, sus recursos, sus habilidades para servir a los demás, para suplir necesidades. Oye, mira, necesito esto, necesitamos esto en la iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en esto? Todos se dedicaban a esa entrega. Por supuesto, claro, ¿quién no se va a enamorar en eso? Dígame, le hago una pregunta. ¿Quién no se va a enamorar ante tanto amor? Por supuesto, todo el mundo y todo el pueblo y toda la nación comenzó a pensar y todo el reino comenzó a decir, bueno, esto es un modo de vida que nosotros no entendemos. Tan sencillo, pero tan poderoso. Pero en último lugar, dice que se dedicaban a la evangelización o misiones. ¿A la qué? A las misiones. ¿Y qué es eso? Es llevar a otros el mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces, quiero que piensen esos 5 aspectos a los que se dedicaba la iglesia. Y cuando usted diga, ¿cómo era la iglesia hace tantos años? No piensen cómo vivían, si tenían en platos de barro, si tenían mesas o no tenían mesas. Piense en cómo se comportaban. Y esos 5 estilos de vida son los que queremos estar y tener en la iglesia. Y dentro de estos estilos de vida, de este estilo de vida que ellos tenían, de esas 5 maneras de vivir el evangelio, nosotros hace muchos años venimos construyendo la última y por eso quería yo hablarles acerca de la última, que es la línea de la evangelización. Y nosotros todo lo hemos representado en el mapa. Si tenemos el mapa una vez más, usted va a encontrar que la última línea del mapa de la iglesia es la línea de la evangelización. Creo que la tenemos solita. Y quiero contarle algo. Llevamos varios años construyéndola, invirtiendo. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia madura, queremos ser una iglesia sana, porque queremos ser una iglesia efectiva, porque queremos que ustedes crezcan a la medida de la estatura de Jesús. Y queremos que la iglesia, el Señor encuentre en esta iglesia lo que Él quiere encontrar, su corazón. Que cuando pongamos el oído en el pecho del Señor, escuchemos el latir del corazón de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios gigante. Venga. Son buenos anhelos. Entonces, vamos a hablar acerca de, en este momento y en los siguientes minutos, acerca de cómo descubrir entonces la misión de Dios para mi vida o para su vida. Y voy a llevarlo a varios puntos. Primero le voy a hablar de los principios básicos de la misión de Dios para su vida. ¿De dónde sale esa misión? ¿Por qué? Luego lo voy a llevar, creo que nos va a dar tiempo solamente, a qué se parece su misión. Lo que quiero es que el día de hoy el Espíritu Santo inspire su corazón para que usted sueñe y para que usted se pregunte qué quiere Dios hacer con usted. Y que usted le pregunte en estos momentos, a medida que vamos predicando, y termine diciendo, yo quiero hacer esto para el Señor. Entonces, vamos a los principios los principios básicos acerca de la misión para en nuestras vidas de parte de Dios. ¿Cuál es esa misión? ¿Cómo descubrir esa misión? Lo quiero llevar al primer principio. Anótelo, lo tiene en sus hojas. El primer principio es que Dios lo creó para cumplir una misión. Quiero partir de la base más sencilla. Dios creó a todas las personas en este lugar, a todos los que han venido aquí, no importa si son niños, jóvenes o adultos. A ver, hay una niña allí como Isabela, una jovencita. Allí tenemos tenemos a varios de los jóvenes o aún de los adultos que han llegado, y quiero que sepa, Dios le tiene una misión para cumplir. Y esa misión es importante, esa misión lo satisfacerá, esa misión le va a llenar de muchos agrado,
y usted se va a sentir pleno cuando entienda esa misión. Usted nació con un objetivo y Dios lo tenía en mente, con una misión especial. No importa de dónde sea, no importa de dónde venga. Miren, no importa si usted viene de un hogar quebrantado, no importa si usted viene separado, no importa si usted quizás su matrimonio falló, no importa si usted vive un abuso, no importa si usted viene de padres que están allí, no importa nada. Lo que importa es que Dios lo haya tomado y que a partir de ese momento la vida comience a girar en torno a Jesús. Entonces, eso va a hacer que nosotros descubramos cuál es esa misión y entendamos para qué que Dios nos hizo para esa misión acá en la tierra. Miren, incluso antes de que conozcamos a Cristo, todos nos preguntamos, ¿para qué fui hecho? Yo tengo que hacer algo en esta tierra. Mira, quiero que se pregunte esto. Vuelva a esas preguntas que tenía cuando joven, que esos anhelos que tenía. Yo quería ser policía, yo quería hacer esto, y todos tuvimos un anhelo. Y todos tuvimos como dentro de nuestro corazón una idea que continuamente venía a nuestra mente. Esa idea es parte de la misión de Dios. Entonces, tome unos segundos. ¿Cuál fue esa idea de su juventud? ¿Para qué lo hizo Dios? Yo sé que los jóvenes a partir de los 18, 17 años tienen que buscar a qué se van a dedicar el resto de su vida y es muy difícil para ellos. A veces pasan hasta los 25, 26, 27 y a veces hasta los 30 no entienden qué es lo que tienen que hacer en la vida. Pero yo quiero que usted pregunte y escarbe en el lugar, en los tesoros de su corazón, ¿para qué está usted aquí? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es esa misión? Todos pensamos en el momento, yo tenía que hacer algo. ¿Sí? Piense en ese momento. ¿Para qué lo habrá puesto Dios aquí? ¿Cuál es ese gran plan que hay detrás de usted? Y le voy a contar mientras que usted piensa una anécdota que me pasó a mí. Yo fui toda mi vida, estudié mi primaria la estudié en un colegio católico y la secundaria la estudié en un colegio militar y fui a la escuela militar de oficiales en Colombia. Y yo recuerdo que en un momento donde al tener esa la visión de mi vida, algo me pasó de una manera personal. Tuve un encuentro determinado y con una autoridad allí. Y yo recuerdo que a partir de ese momento cambió mi vida acerca de los que iba a ser. Yo creía que tenía el futuro muy, muy claro y cambió mi vida. Y aún no conocía a Cristo. Pero quiero contarle que a partir de esos días que dejé la escuela militar, la vida militar, comencé a pasar noches y me levantaba una vez a la semana. No recuerdo cuál era la consecutividad de los días, pero recuerdo que me levantaba llorando. Es decir, mientras dormía, de repente comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. No soy un hombre de muchas lágrimas, pero lloraba por la noche dormido y de repente me levantaba y quedaba como asombrado. ¿Qué será lo que me pasa? Y bueno, eso me pasó mucho tiempo y me acostumbré. Me pasaría a través de 1 año y medio, 2 años, hasta que conocí a Jesús. Y a partir de que le conozco y que tengo un encuentro personal con Jesús, mi vida como cambió. Es como si me hubieran desconectado. Y entendí de parte de Dios en un momento, en todo ese tránsito con Dios, en todo ese proceso con Dios, que Dios me decía, te saqué de ese lugar, de un ejército, mi vida era dársela a un ejército de la patria, y te puse en otro ejército, que es el ejército del Señor. Para mí ese concepto y ese pensamiento que me puso, me estabilizó en algo que yo tenía muy dentro de mí, que era un llamado. Mi llamado era ayudar. Lo que hace el ejército, lo que hace la policía, lo que hacen los médicos, es ayudar a las personas a ayudar y colaborar con la sociedad, ser gente útil a la sociedad, proteger los valores de un lugar y ciertas cosas. Y eso es lo que yo pasé a hacer dentro de la iglesia. Entonces, para mí ese cambio fue un cambio no de propósito, sino fue continuar buscando la misión de Dios. Y yo quiero que sepa que muy parecido a esto es la misión que Dios tiene para su vida. No lo que me pasó a mí, sino el descubrir lo que usted está haciendo. Y cada uno de nosotros por dentro se pregunta, ¿qué tengo que hacer? Hay algo que tengo que hacer. Dios me creó para algo. Y se les nota, a algunos se les nota muy claro, otros están buscándolo, otros están un poquito como entretenidos y dicen, no sé, yo no sé para qué sirvo. Y otros hasta tienen muy baja autoestima, dicen, yo no creo que Dios me va a utilizar a mí. ¿Tan malo yo? ¿Tan mala yo? Con tantos problemas, yo tan problemático. Y quiero que sepa que eso es una mentira. Dios sí quiere utilizarlo y Dios lo va a usar porque Él tiene una misión para usted. Vaya conmigo a Proverbios 16:4. Usted lo tiene allí. Y mire lo que dice. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Cuánto? Ok, ¿cuánto?
Todo. Quiero que circule la palabra todo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, quiero que mientras usted señala esa palabra, dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito, incluido usted. Ahora, quiero llevarlo a un concepto que me gustaría derrumbar que tenemos en nuestra mente, un concepto que me gustaría que quitáramos de nuestra mente. La gran mayoría de nosotros pensamos que Dios nos ha escogido como si fuéramos, voy a usar un término o un tipo de persona que está, por ejemplo, en el alcohol. Y el tipo está totalmente en el suelo, está mal, está viviendo en las calles. Y todos tenemos este concepto de Dios, que Él nos saca de la calle, no es difícil pensar eso, nos quita, nos limpia, nos quita el alcohol y nos sienta allí. Y listo. Y Dios nos salvó para que estuviéramos ahí. Y nos dice, bueno, te veo cuando te mueras. Y así seguimos la historia nuestra. ¿Sí? Pero quiero decirle que eso es una mentira. Dios no hace las cosas así. Dios lo que hace es saca a una persona del barro del lago cenagoso en el que estaba, lo levanta, lo limpia, lo sana, lo restaura, lo entrena y lo envía a cumplir una misión. Dios es un Dios de propósitos. Es decir, en mi tierra se dice, Dios no da puntada sin dedal. Anótelo si quiere. Ya lo tiene, ¿no? Muy bien. Dios no da puntada sin dedal. El que Dios recupera, Dios le sirve. Y es con todos nosotros es así. Quizás usted pasó por un momento donde sirvió o donde le sirvió al Señor en ese propósito de misiones y usted dice, ya Dios no está conmigo. No es así. Ahora lo que tiene que hacer es descubrir. Y mire, y Dios se encarga de llamar gente de todas partes. Lo decía en la primera reunión, cuando llamó al rey David, pasó y lo mandó a llamar con el profeta Samuel y dijo, anda, búscame al rey que está en la casa del padre de David, de la casa de David. Y él fue y lo primero que vio fue al hermano mayor y dijo, este es. Y Dios le dice, Samuel, tienes que cambiar tu manera de pensar. Yo no veo lo que tú ves. Tú ves la gente por fuera, yo veo el corazón de la gente. Y digo, bueno, Señor, el siguiente, ese no es, el siguiente, ese no es. Y usted quizás es uno de esos como David que le preguntó entonces Samuel al papá, ¿y tienes más hijos? Y el papá de David dijo, no, no tengo más hijos. Y digo, quizás no tienes un hijo que esté por allá haciendo, y bueno, sabe que sí tengo un hijo, el que está cuidando las vacas, los cerdos, las gallinas. Quizás usted es de esos, él era el pastor de Israel, era el pastor de las ovejas de su padre, que el pastor era lo más bajo que hay. El pastor es el comienzo de la vida, el comienzo laboral de la vida de ese entonces era pastor. Y Dios llamó a ese pastor con una razón. Lo llamó para ser el pastor de Israel. Entonces quiero que sepa que ese puede ser su momento y en el momento en el que usted está, pero tiene que quitar los paradigmas que tenemos, el glamour que tenemos de cuál es ese propósito. Note lo que sigue a continuación en el versículo. Entonces dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Cuánto? Todo. Mire, dice, hasta creó el malvado para el día del castigo. Y quiero que circule la palabra hasta creó. Miren, no importa, todo tiene. Hasta para hacer, Dios sabe cómo va a utilizar cada ficha en el escenario y lo va a utilizar para bien o para lo que tenga que hacer. ¿Sí? Entonces quiero que piensen eso. Dios lo llamó para cumplir una misión. Lo voy a llevar entonces al segundo principio. El segundo principio es que Dios planeó esa misión antes que yo naciera. La misión que Dios lo llevó a hacer es una misión que Él planeó antes de que usted naciera. Y eso es sorprendente. Mire esto. La Biblia dice que antes de que usted naciera, inclusive antes de que sus padres nacieran, antes de que sus abuelos nacieran, Dios ya había hecho cosas y estaba preparado cosas para usted, para que usted hiciera, para que usted cumpliera esta misión. ¿Cómo será de perfecta esta misión? Que cuando usted la hace y la cumple, usted se siente satisfecho. Mire, yo he conocido gente que ha estado en compañías en alto nivel ejecutivo y han dejado la compañía para estar en una iglesia o en una misión de parte de Dios. Bueno, conocemos nada más y nada menos el caso de Moisés en la Biblia. Moisés creció con el faraón, tenía palacios y se volteó a vivir con los esclavos, porque la misión que Dios le había dado era lleva a mi pueblo de Egipto, sácalo del castigo de la esclavitud y llévalo a una tierra prometida. Y Moisés, quizás no sé si lo dudó cuántas veces, cómo lo hizo, pero accedió a ese llamado y no le importó. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo sabemos? Ya estaba escrito, ya Dios había dicho cómo sería ese llamado para Moisés. Pero en cuanto a usted y en cuanto a mí, mire lo que dice la Biblia en Efesios 2:10. Entonces la pregunta es, Dios ya hizo obras, ahora ¿cuáles son esas obras? Y ahora nos está diciendo que esas obras son desde antes inclusive de nosotros. Y mire qué belleza, mire cómo lo hila el Señor. Dice así, Efesios 2:10, vamos a leerlo. Somos, más fuerte conmigo, léalo conmigo. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Ok, quiero que se detenga y mire las escrituras. Dice, primero que todo, somos creación de Dios. Y quiero que entienda una cosa. Todo el mundo que es creación de Dios, Dios tiene un plan con ellos. Pero luego nos dice, somos creados en Cristo Jesús. Es decir, cuando una persona que normal, sin Jesús, tiene un propósito, pero cuando viene a Cristo Jesús, se encuentra con la siguiente parte del versículo. Escuche lo que dice, para hacer las buenas obras. Es decir, usted fue creado para hacer buenas obras. Usted dice, pastor, yo no creo, eso es para usted, eso es falso. Dios nos creó a todos. Y creo que uno de los más grandes planes que tiene el enemigo es quitarle a usted el propósito y quitarle su misión. Y que usted se llene de temor, se llene de apatía, egoísmo y se apague como la vela y ya no alumbre más. Y si logra con usted hacer eso, se apaga la luz para su familia, para el mundo, para sus vecinos, para la gente que está. Y es una lucha continua. Por eso en este momento tenemos tanta lucha con el problema de la identidad. Porque cuando le pega la identidad es quitar el propósito de la persona. Pero escuche esto, ¿qué tan hermoso es cuando una persona recupera el propósito y conoce la misión? ¡Ay, es preciosísimo! Florece la vida en una persona. A mí me encanta ver cómo sus hijos, cuando cogen el propósito, florecen. O me encanta ver cómo una persona que vino totalmente dañada, hoy Dios la toma, la retoma, la cambia, la salva y ¡pum! Y comienza esa persona a hacer cosas que uno dice, ¿a qué horas esa persona podía hacer esto? Yo he encontrado con gente de acá en nuestra iglesia que ha hecho cambios de carrera, cambios de vida, cambios en sus matrimonios, inclusive hasta en la misma sexualidad. Encuentro ejemplos que digo, Señor, ¿cómo pudiste cambiar todas esas cosas para tu gloria? ¿Por qué? Porque Dios ya tenía esas buenas obras preparadas. Entonces, piensen esto. Dios tiene buenas obras para usted. Ahora pregúntese, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Qué serán esas buenas obras? Yo no creo que Dios lo haya hecho para que usted se montara en un bus todas las mañanas a las 7 de la mañana y volviera a su casa a las 6 de la tarde. Yo no creo que ese sea el plan de Dios, para que usted esté en un hospital, para que usted esté haciendo la comida, aunque eso tenga un efecto. Yo creo que Dios tiene algo mayor para usted. Pero pregúntese, ¿qué tiene Dios que sea mayor para usted? ¿No desearía usted conocer eso que tiene? Ahora, mire lo que dice a continuación. Es muy bonito. Mire lo que dice. Esas obras, para hacer las buenas obras, para eso Dios nos creó, para hacer buenas obras. Y escuche lo que sigue a continuación. Esas obras que Dios de antemano ya había planeado. ¿Ya había qué? Planeado. Quiero que le ponga abajo en la palabra planeado, también coloque la palabra diseñado. Entonces, piense en esto. Cada obra que Dios diseñó tiene el nombre suyo. Hay obras que usted no sabe que tenía que hacer y de repente las tiene listas y están allí para que en algún momento usted las haga. ¿Cuáles serán esas obras? Es maravilloso. Esas obras tienen su nombre, tienen su diseño, tienen su ADN. Esas obras no las puede hacer otra persona. Esas obras que usted tiene que hacer, no las puede hacer otra persona. ¿Por qué no las puede hacer otra persona? Pastor, hay gente que predica como usted, sí, pero nadie puede predicar lo que yo predico. No es que yo predique mejor o peor. Lo que pasa es que nadie puede saber la mezcla que yo tengo para dársela a otra persona, porque hay cosas que no todo el mundo tiene y usted tiene una mezcla específica. No estoy hablando de mí, estoy hablando de su vida, de su ADN. Nadie tiene su idioma, nadie tiene la manera de ser, nadie tiene la manera de pensar, nadie tiene la experiencia o las experiencias negativas inclusive que usted ha tenido. Por consiguiente, usted es la persona ideal para hacer esas obras. La pregunta es, ¿cuáles son esas obras? Y esas obras son maravillosas. Imagínense, esas obras son diseñadas por Dios. Miren, quiero que volvamos al ejemplo del rey David. El rey David fue escogido porque era pastor de ovejas. Y nadie se imaginaría y daría un duro por el rey David, ni sus padres dieron un duro por él.
No dieron nada por él. Dijo, inclusive lo escondieron. O inclusive se les olvidó. Puede que ni lo hayan escondido. Simplemente se les olvidó. No sé qué es peor, si que lo escondan o que se haya olvidado. Pero Dios sabía que lo sacó detrás de las ovejas. Y lo sacó con un propósito. Y el propósito y la misión era que él era y fuese, llegase a ser el pastor de Israel. Tenía un corazón determinado. Y en medio de todas las cosas y de todas las elecciones que él hacía, siempre se refería, o la gran mayoría de veces se refirió, o una gran cantidad de veces se refirió a su manera de ser pastor. Y cuando iba a luchar decía, hombre, yo he luchado con leones, he luchado con osos para defender mis ovejas. Tendré que hacerlo de esta manera. Entonces, quiero que piensen eso. Cómo Dios sacó de la nada a personas para llevarlos a cumplir un propósito. Tenemos otro caso que es el rey, José. José estaba en la misma situación. Dios lo llamó a José en medio de una circunstancia súper difícil. Lo van a matar sus hermanos, lo ponen en la esclavitud, lo venden, inclusive lo venden, imagínense, esclavo, y termina trabajando por 15 años. Dios no le contesta aparentemente ninguna de sus oraciones y de repente Dios lo levanta a ser el segundo hombre en Israel, en Egipto, y detiene una hambruna. Mire, usted no sabe para qué Dios lo ha llamado, pero tiene que descubrirlo. Pero quiero que sepa una cosa, ha diseñado cosas que solamente tienen su nombre y que solamente usted puede alcanzar. Hay cosas que yo como pastor no puedo alcanzar en su vida, usted la tiene que hacer, pero escuche, cuando las hagas va a salir supremamente contento, va a salir pleno en su vida. Nada lo va a satisfacer más que cumplir esa misión en la vida. ¿Sí? Quiero que piensen eso. Denle un aplauso, señor gigante, venga. Entonces lo llevo al tercer principio acerca de la misión que Dios tiene para usted. El tercer principio es que su tarea principal entonces es cumplir esa misión que Dios le ha dado. La tarea, a partir de que usted conoce la tarea, la misión que Dios le da, quiero que sepa, es como un zumbido en su oído. Si alguien entiende esa expresión, lo que es un zumbido en el oído es que no se lo puede quitar. Hay gente que dice, eso se volvió como un zumbido en mi oído, detrás de mi oreja. Entonces quiero que piensen esto. Una vez usted sabe qué tiene que hacer y conoce su misión, usted comienza a darlo todo y no deja de vivir hasta que no se detiene en su vida hasta que usted no consiga esa misión que Dios le ha dado para usted. Les voy a contar este caso que es un hombre que hace muchos años vino a la iglesia, es un hombre de más o menos 70 y pico de años y es un hombre que era misionero en Egipto. Y ese hombre vino con una característica, tenía un pie quebrado, enyesado. Y cuando comenzamos a hablar con este hombre acerca de la misión y él nos estaba compartiendo, vino a enseñar cómo enseñarle a los musulmanes quién era Jesús. Y en medio de ese proceso que el hombre nos enseñaba, cómo la situación, yo le pregunto qué le había pasado en la pierna y el hombre me dice, bueno, me quebré la pierna. Digo, pero ¿cómo así? Un hombre, ¿qué le habrá pasado? ¿Y cómo te quebraste la pierna? Jugando fútbol. Otro más, digo, jugando fútbol, 70 años, 70 y pico años, vale. ¿Y en dónde? Y me dijo, en el Cairo. ¿Y en el Cairo? Digo, pero ¿con quién estaría este hombre jugando fútbol en el Cairo? Era un hombre centroamericano con ciudadanía americana, ciudadanía de los Estados Unidos. Y mientras que le preguntaba al hombre cómo le jugaba fútbol y con quién estaba jugando, con jóvenes musulmanes. Y ya dije, no, digo, esto es fuera de lo común. De este hombre, de dónde tenía tanta energía y tanta fuerza para los 70 años ponerse a jugar fútbol con niños, con jóvenes musulmanes, y una golpiza le daban solamente al saber quién era. Escuche esto. El hombre me comenzó a contar, digo, yo era la oveja negra de mi familia. Y toda mi familia había sido educada en la iglesia toda la vida. Y pasamos 50 años, 50 y pico de años. Y ya estaba en los Estados Unidos como un manager de un banco. Y el hombre comenzó a contar que inmediatamente entendió el llamado de Dios, lo vendió todo y se fue a Egipto a servir a las misiones. Escuché esto, eso es maravilloso. Y se fue a Egipto. Y desde ese entonces el hombre nos dijo, no necesité instrucción. Lo único que necesitaba era entender que tenía una obra que hacer. ¿Por qué? Porque una persona que entiende su misión no va a descansar hasta cumplirla. Quiero que sepa, si usted entiende su misión, no va a descansar
Miren, nosotros nos acostamos como pastores tarde, nos levantamos temprano toda la semana y no descansamos porque hemos entendido que hay una misión que cumplir. Y escuchen lo que dice el mismo apóstol Pablo en Hechos 20:24. Miren lo que dice: pero mi vida no vale nada. ¿Cuánto vale la vida? Él consideraba, dijo, mi vida no vale nada. Pero escuche la perla a continuación que le tendrá que inspirar. Y dice, pero mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Escuche lo que va a decir, se lo vuelvo a leer. El apóstol Pablo diciendo, pero mi vida no vale nada a menos que yo la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Quiero que se cuelen las palabras, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó. Pablo estaba diciendo, mire, es que lo que yo haga no sirve de nada a no ser que yo termine lo que Dios me mandó. Y no les importa nada. En ese momento, cuando usted entiende la visión, usted solamente quiere terminar lo que Dios le mandó a hacer. Y yo quiero preguntarle, ¿es esto algo que está en su corazón? Mira, a usted no le va a importar si le paga, si no le paga, si viene tarde, si viene temprano. Ayer estaban trabajando todos, se ve un grupo trabajando fuertemente en este lugar. Y terminaron a las 8 muy cansados después de construir, hacer varias cosas para que la iglesia esté cómoda. Y se dieron cuenta que el otro sitio que tenemos al lado, el salón de los scouts, tenía la cañería mala. Y estuvieron hasta las 11 destapando cañería. Se fueron a su casa oliendo a cañería. Y se fueron felices. Y llegaron esta mañana otra vez a poner otra parte y a hacer. ¿Y sabe qué es lo que los lleva? Es ese deseo que está en todo aquel que ha conocido su misión. Eso es maravilloso. Eso es vivir. Y eso es el resto. Mire, yo conozco gente que ha estado en el evangelio. Pastores, algunos de ustedes que estuvieron en muchas cosas con Dios. Y pasaron y por alguna razón conocían su misión, la dejaron. Y en este momento sufren por dentro por no estar cumpliendo esa misión. ¿Y saben por qué? Porque esa misión es un llamado que es irrevocable. Y usted lo va a sentir todos los días aquí. Es como si dijera el apóstol Pablo, las palabras que dio el apóstol Pedro en su segunda carta cuando dijo, era mejor no haber conocido al Señor que conocerlo y dejarlo. Usted no va a encontrar descanso hasta que no termine esa obra. ¿No es esto maravilloso de parte de Dios? Dale un aplauso gigantesco a Dios, que suene en el cielo. Escuche cuál era la tarea y eso tiene que inspirarlo a usted para encontrar la misión. Mire, la tarea de contarles la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo dijo, no voy a descansar, no voy a descansar. Y eso pasa, eso no solamente de Pablo, eso es con todo aquel creyente. Mire, quiero que vaya usted a su niñez y a todo lo que hacía. Y aquel que quería hacer algo y que es algo que sabe que es un llamado, no está descansando. Dice, hay algo que tengo que hacer, hay algo que tengo que hacer y me preguntan y le preguntan. Ahora, la manera de encontrarlo, ¿cuál es? A través, el llamado de Dios no se encuentra en un pub, ni en la discoteca, ni en la biblioteca. El llamado de Dios se encuentra en su casa. Ahí es donde se encuentra el llamado, en su iglesia. ¿Sí? Quiero que piense y analice eso. Como la esposa, el hombre no encuentra a la esposa en el pub. Y si la encontró, bueno, bendito sea Dios que tuvo gracia. Pero uno encuentra a la esposa en los lugares donde tiene los valores que uno quiere encontrar. ¿Sí? Entonces, quiero que piense en eso. Lo primero de esos, Dios lo creó con una misión que cumplir. Segundo, Dios planeó esa misión antes de que usted naciera. Qué hermoso. Tercero, esa tarea principal suya es cumplir la misión que Dios le da. Pero lo cuarto de este principio, de los principios, es que cumplir esa misión es lo que le va a traer gloria a Dios. Cuando usted cumpla esa misión, y no importa si usted va para la China, aunque usted se vaya para la China, usted se va a sentir insatisfecho. Mire, yo conozco gente, y nosotros tenemos en la iglesia gente que ha dejado de coger grandes ofertas. Y dijeron, no me importa, aunque me pidan que vaya a la China a ser el primer ministro de la China, no quiero. Yo lo que quiero es servir a mi Señor. Le pasó a Moisés. Moisés dijo, no me importa, aunque me llamen a ser el faraón, es que no me importa. Yo quiero estar en los que son vituperados. Pero no porque estuvieran vituperados, porque no era una cuestión de humanismo. Él decía, yo quiero estar con los que son vituperados porque es el llamado de mi Señor. Y dice la Biblia que salió viendo a Dios como el invisible.
¿Como quién lo salió viendo? No lo escucho. ¿Como quién lo salió viendo? Como el invisible que iba delante de él. ¿Está usted viendo al invisible delante de usted? Entonces, nada le va a traer más gloria a Dios que usted cumpla su misión. Quiero decirle esto. La razón principal, teológicamente hablando, por la cual usted y yo fuimos creados, no fue para que fuéramos buenas personas, no fue para hacer buenas obras, no. Fuimos creados, la razón principal, para la gloria de Dios. Y no hay nada que le dé más gloria a Dios que cumplir la misión. ¿Sí? Quiero que se detenga a pensar en eso. No hay nada que le dé más gloria a Dios que cumplir su misión. Le voy a contar. Usted viene súper contento. Vengo súper feliz. Hay algunos que vienen, vengo súper feliz porque Dios ha hecho un milagro en mi vida con mis hijos. Y usted le da gloria a Dios. Esa es su manera de darle gloria a Dios. Otros vienen en medio de la tristeza y le dan la gloria a Dios y se recuerdan del pasado. Otros vienen con lo que vengan, con sus ofrendas, con su tiempo, con su servicio. Todos venimos a darle la gloria a Dios. ¿Qué significa? A reconocer que Dios es grande. Todos venimos a hacer eso. Y todos queremos darle, si usted es un creyente, usted quiere darle gloria a Dios. Usted comienza a vivir su matrimonio, lo hace de tal manera que le dé gloria a Dios. Usted quiere educar a sus hijos de tal manera que le dé gloria a Dios. Usted quiere vivir su vida sexual de tal manera que le dé gloria a Dios. Usted quiere vivir su vida financiera de tal manera que le dé gloria a Dios. Todo en la vida cristiana es hacer todo para la gloria de Dios. Ese es el concepto. Y si usted no está haciendo esto y esto no está en su mente, usted se equivocó de vida. Bueno, pero escuche, no hay nada dentro de todo lo que usted le haga que le dé más gloria a Dios que cumplir la misión de su vida. Y miren lo que dijo Jesús, palabras del Señor Jesucristo. Juan 17, versículo 4. Escuche lo que dice. Yo te di la gloria. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién está hablando, iglesia? Jesús. No está muy convencido. ¿Quién está hablando? Jesús. Ok, quiero que circule. Yo te di la gloria aquí en la tierra. Pero escuche lo que dice. Al terminar la obra que me encargaste. ¿Cómo le dio gloria a él a Dios? Terminando la misión por la cual él había comenzado a vivir. Entonces quiero que circule la palabra terminando la obra que me encargaste. ¿Cuál es esa obra? ¿Usted cree que esa obra es ganar dinero? Es una confusión de su mente. Tiene que haber una obra mayor. No puede ser que sea todo en la vida consumir, tener tiempo, tener espacio y diversión y ya. Hay algo más que nos mueve. Hay algo más que nos mueve, que nos apasiona, que nos constriñe por dentro, que nos hace pensar, que nos hace ir, que nos hace soñar. Y esa es la obra del Señor. Y que en este momento le está diciendo, tengo que hacer algo más allá de lo que simplemente estoy haciendo. No estoy satisfecho. Las personas que hacen eso, que tienen una misión y que no la han cumplido, no están satisfechas. Saben que no ha terminado. Hace muchos años se fue Víctor Manuel, fuimos como iglesia cada año usualmente vamos a Marruecos y en ese momento fue Víctor Manuel y cuando regresó de haber una semana de pobreza, de jóvenes, y él vino y dijo, tengo que volver esta misma semana. Venía enloquecido porque vio tanta necesidad allá afuera que alguien tenía que suplirla. Entonces, estos cuatro son los puntos básicos acerca de la misión. Usted fue creado para la misión. Esa misión fue diseñada antes del mundo, de que usted ni siquiera lo supiera. Esa misión que usted tiene es la tarea principal para cumplir y esa misión es la que va a darle la gloria a Dios. Ahora, quiero llevarlo a la siguiente pregunta. ¿A qué se parece la misión que Dios tiene para usted? Piense, ¿a qué se parece la misión? Lo tiene como pregunta en sus notas. ¿A qué se parece la misión que Dios tiene para mí? Y quiero darle una respuesta muy sencilla. Está escrita allí. La misión que Dios tiene para mí, o mi misión en la tierra, es hacer lo que Jesucristo hizo y terminar lo que Jesucristo comenzó. Es tan sencillo como eso. No tenemos que leer toda la Biblia para entender. Es hacer lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo y terminar lo que Jesucristo comenzó. Quiero que lo anote allí. Su misión en la tierra la va a entender cuando usted haga lo que Jesucristo hizo y cuando usted termine lo que Jesucristo comenzó. Esa es su misión. A nivel global, esa es su misión. Y quiero que se detenga a pensar en eso. Mira, le voy a dar un principio bíblico de entendimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere saber
cómo hacer o cuál es la voluntad de Dios, lo único que tiene que hacer es mirar a Jesús. ¿Sí? Regálame su atención. Si alguien se pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? Solo mire a Jesús. Mire cómo se comporta, así quiere que se comporta. Cuando usted quiere ver qué siente Dios, mire qué siente Jesús. Cuando usted quiera ver qué hizo Jesús, mire, perdón, qué hizo Dios y cuál es el deseo del corazón de Dios, mire lo que hizo Jesús. Esa va a ser la pregunta para todos. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para hacer el día de mañana, mire lo que hizo Jesús. De la misma manera, usted sabrá cuál es su misión en la tierra cuando usted mire la vida de Jesús. Y usted comienza a ver, eso lo hizo Jesús, entonces es lo que yo tengo que hacer. Voy a llevarlo un momento rápidamente a 1 de Juan 4:17. Usted lo tiene allí en sus notas. Mire lo que dice. Y al vivir en Dios, ¿al vivir en quién? En Dios. Quiero que circule la palabra en. En quiere decir dentro de. ¿Ok? Cuando usted vive dentro de. Quiero que arriba de la palabra Dios coloque la palabra Jesús. Y escuche cómo se lee. Y al vivir en Jesús, o sea, al vivir en Dios, mire lo que pasa. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Léalo conmigo. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Ok, quiero que se detenga allí. Lo normal en un creyente, en una persona que tiene a Cristo, es que su amor crezca tanto que se vuelva maduro. La palabra perfecto es maduro, ¿sí? En la palabra de Dios. Es decir, Dios está esperando que nosotros crezcamos de tal manera que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en Dios. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es todo el plan que Dios tiene con nosotros? Eso es parte de su madurez. ¿Quiere saber si usted es una persona madura espiritualmente? Una de las respuestas viene cuando usted sepa lo que tiene que hacer en la vida. ¿Sí? Miren, la vida cristiana tiene un glamour muy grande. En momentos, la vida religiosa tiene mucho glamour. En algunos casos tiene pobreza, pero siempre con un glamour. El que es religioso es glamuroso. ¿Sí? Un glamour interno. Hace muchos años, el concepto de las misiones era salir a África. Y la gente pensaba, bueno, yo quiero ser un misionero, tengo que ir a África y si Dios me manda a África, entonces ahí voy a poder hacer la voluntad de Dios. Y yo recuerdo que nosotros hablábamos en la iglesia acerca de una gran promesa. Dijo, Dios te llevará a las naciones. Bueno, yo no era creyente y pensé, bueno, Dios me llevará a las naciones. ¿Cómo va a cumplir eso Dios, no? Y yo me imaginé que las naciones era un estadio lleno de personas con una predicadora allá y dijo, eso serán las naciones. Y me parecía imposible que Dios cumpliera esa promesa. Bueno, había estado, ya Dios me había llamado al pastorado y estuve aquí, y luego me fui a Colombia, visité a mi familia y nosotros hicimos pequeños grupitos para enseñarles la conversión que habíamos tenido, para testificarles. Bueno, luego un día me encontré en Barcelona, en nuestra iglesia de Barcelona CCI, y cuando me encontré predicándole al grupo o enseñándoles lo poco que teníamos para enseñar en ese momento, recuerdo que viene el pensamiento y de Dios y me dice, David, hoy he cumplido la promesa que te he llevado a las naciones. Yo le dije, Señor, ¿cómo que a las naciones? ¿Cuál promesa? ¿Cómo que me llevaste a las naciones? Y yo, sí, mira, ya te llevé Inglaterra, Colombia y España. En ese momento entendí que yo veo que nosotros vemos diferente a lo que ve Dios. Entonces cuenta el predicador que hubo una mujer que se quería ir al África. Y en ese momento dijo, pastor, yo me quiero, y el pastor le apoyó, dijo, sí, yo quiero, ese es mi compromiso, es el África. Cuando salió la mujer para el África, a los días siguientes su papá cayó enfermo en la cama y no se pudo levantar por muchísimos años. Esa mujer tuvo que volver a cuidar a su papá. En los últimos días de la vida de su papá y casi que la vida de ella, esa mujer llegó a la conclusión, esta es mi misión. Mi misión es tan importante como cuidar a mí, al mundo entero, a medio África, como cuidar a mi papá en su lecho de muerte. Amén. Rompa el sistema o lo que creemos de las misiones. Misión es lo que podemos hacer hoy, aquí. Y si se puede hacer en otra parte, no se preocupe, casi similar, con más lluvia o menos lluvia. Eso es servir a Dios.
Entonces, note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Cuando usted sabe su misión, va a estar con Dios con confianza. Señor, el día que tú me llames, no hay ningún problema, estaré tranquilo. Ahora, note por qué va a estar tranquilo. Y quiero que usted circule las siguientes palabras. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Ok, quiero que circule esas palabras. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Quiere saber cuál es la misión? Viva como Jesús. Ahora, hay una cosa muy impactante frente a esto. Jesús es tan hermoso y nosotros somos tan feitos. Unos más que otros. Unos somos más feitos que otros. Pero escuche esto. Jesús es tan, y uno ve a Jesús tan perfecto. ¿A qué horas me voy a parecer a ti? Pero quiero que piensen esto. Deténgase a pensar. Su vida, después de caminar con Jesús, tiene que ser más parecido a Él. Si usted no está siendo transformado a ser más parecido a Jesús, quiero decir que usted puede que no tenga a Jesús en su alma. Tiene que compararse con Jesús y con lo que usted era hace algunos años. Y usted tiene que ser más parecido. Y eso es lo que Jesús está pidiendo. Que sean más parecidos a Jesús. Que usted esté cambiando. Y habrá un momento donde ese cambio y esa transformación va a ser total en su vida cuando Él venga por nosotros. Y le veremos tal como es Él. Y entonces seremos como Él es. Amén. Entonces, quiero llevarlo a cómo vivió Jesús en la tierra acerca de su misión. Y quiero darle 5 puntos rápidos acerca de cómo vivió Jesús en la tierra y la misión. Escuche el primero. El primer punto, ¿cómo vivió Jesús en la tierra? Jesús vino para construir una iglesia. Lo tiene en sus notas. Jesús vino para construir una iglesia. Usted se pregunta, bueno, ¿cuál fue la misión de Jesús en la tierra? La misión de Jesús en la tierra fue construir una iglesia. Ahora, quiero que piense, quiero que quite este concepto también equivocado que tenemos, que la iglesia son estas 4 paredes. No, Jesús vino a construir una iglesia, una comunión entre nosotros. Jesús vino a expresar amor, a sanar, vino a restaurar, vino a enseñar. Jesús vino a discipular, Jesús vino a hacer misiones, Jesús vino a servir. Jesús vino a construir iglesia. Eso es lo que es iglesia. No es un edificio, iglesia es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando Jesús vino a construir iglesia, Jesús se sentó a comer con sus discípulos. Usted se preguntará, una de las cosas más bonitas es que después de esta predicación nos vamos a sentar todos a comer. ¿Y sabe qué está haciendo esa persona? ¿Qué estábamos haciendo? Construyendo iglesia. Y eso fue lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que se sentaba, que vivía con ellos, comía con ellos, pasaba el tiempo con ellos, lo regañaba, miraba. Jesús construye iglesia. Y quiero que sepa esto. Y si usted no construye iglesia, usted no va a hacer nunca la misión de Jesús. La misión de Jesús está hecha a través de su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Mateo 16, 18. Mire lo que dice. Y yo te digo que tú eres Pedro, están sus notas. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. ¿Quién va a construir la iglesia? No se escucha. ¿Quién va a construir la iglesia? Jesús va a construir la iglesia. Entonces usted se preguntará, ¿cuál fue la primera misión de Jesús? Construir la iglesia. Ahora, ¿qué significa? Alcanzar a la gente, enseñarla, amarla, entenderla, vivir con ellos, perdonarlos, amarlos, llevarlos, traerlos, hacer todo lo que Dios tiene, enseñarles, tenerles paciencia, perdonar. Eso significa construir iglesia. Construir iglesia no significa predicar solamente de aquí. Construir iglesia significa que usted perdone desde donde está sentado y quiera continuar su relación con las demás personas. Construir iglesia significa que usted, no importa, usted asume las consecuencias. Construir iglesia significa que usted pide perdón. Construir iglesia significa que usted comparte su vida, su tiempo, su amor, todo. Mire, si a usted no le gustan las células, usted no es la persona indicada para construir iglesia, porque construir iglesia es células. Construir iglesia es dar, construir iglesias es participar, construir iglesias, todo lo que Jesús hizo. Y escucha lo que dice acerca de esta iglesia en el último parte del versículo. Y ni siquiera, tan poderoso es lo que Jesús construyó, que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Amén. Dice, ni siquiera, quiero que se quede la palabra, ni siquiera. Ahora, muchos de ustedes están construyendo empresa. Quiero decirle algo, su empresa va a fallecer en algún momento dado. En algún momento dado va a dañarse. O va a terminarse, o terminará con su muerte, con la muerte de sus hijos. Usted lo dirá. Algunos de ustedes están construyendo finanzas, otros están construyendo casas, ¿Cuál es su plan? Yo no lo sé, pero quiero que sepa que cualquiera que sea su plan, si no es construir iglesia, no va a pasar.
a la eternidad. Lo único que va a pasar a la eternidad es la iglesia. Escucha lo que dice. Dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Lo único que va a pasar a la eternidad es la iglesia. La NASA no va a pasar a la eternidad. Los ejércitos no van a pasar a la eternidad. El sistema del NHS no va a pasar. No sé, jóvenes, ustedes que todo lo tienen en música, en toda la gente de la farándula, esa gente va a desaparecer como el polvo desaparece. La Biblia dice que va a desaparecer como el hierbo en la tarde, como la hierba en la tarde. Así se van a desvanecer todo lo que usted haga en su vida, finanzas, dinero, inclusive si hace cualquier cosa, si Cristo no es la base de lo que está haciendo, vendrá el agua y la destruirá. Porque lo único que va a pasar a la eternidad es la iglesia. Yo no sé usted qué ama, los equipos de fútbol, el Aston Villa o el Madrid, el Barcelona, pues eso va a desaparecer así. Ama la moda, va a desaparecer. Ama los carros, van a desaparecer. Ama el dinero, ama la industria, todo va a desaparecer. Ama su belleza, va a desaparecer. Lo único que va a pasar a la eternidad es la iglesia. Por eso Jesús dijo, voy a construir mi iglesia y la muerte nada más podrá pasar sobre ella. Amén. Es digno de alabar. Denle un aplauso al Señor. El siguiente versículo no está en sus notas, pero quiero que anote algo acerca de este versículo. Primera de Corintios 12, 27. Y escuche lo que dice Pablo. En Primera de Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son las manos del cuerpo de Cristo? Usted es la mano del cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez se ha preguntado si el cuerpo de Cristo tiene pies? Usted y yo somos los pies. ¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son los dedos del cuerpo de Cristo, el oído del cuerpo de Cristo, la manera como el cuerpo de Cristo sirve? Somos nosotros, es la iglesia. Y dice, y cada uno de ustedes cuando está en Jesús es un miembro de ese cuerpo de Cristo. Y es necesario en ese cuerpo de Cristo cuando está viviendo la visión y la misión que tiene que cumplir. Por eso deténgase a pensar cuál es su misión. Y observe que Jesús, la misión principal fue construir la iglesia. Donde sea, y vuelvo y digo, no es esto, es construir iglesias, vida de iglesia, es amor de iglesia, es querer la iglesia, es amar la iglesia. Pablo dijo, estoy dispuesto a ofrendarme, a ponerme como una ofrenda líquida, a derramar mi vida por la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Por eso usted tiene, la primera misión que usted tiene es edificar iglesia. ¿Está edificando iglesia en su casa, en sus hijos, en su familia? ¿Está edificando usted en su hogar? ¿Está edificando iglesia? Iglesia es todo lo que venimos hablando. Lo llevo entonces a la segunda cosa que observamos de Jesús. Jesús vino a formar líderes. Quiero llevarlo a Juan 13, 15. Y quiero que piensen esto. Jesús vino a formar líderes. Pero pastor, no creo. Jesús vino a formar discípulos. Y quiero decirle, otra palabra, otro sinónimo de discípulo es líder. Y le quiero explicar por qué esta palabra es tan importante para usted y para mí. El común denominador de una persona, de los líderes, es la influencia. Anótelo si quiere, es la influencia. ¿Y qué es influenciar? Influencia. Influencia es lo que usted da a otras personas. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús espera que usted haga en esta misión en su vida es que usted influencie a otras personas. Siempre que Jesús hizo milagros, pasó por todas las situaciones donde pasó, en todas las cosas, cada persona quedó influenciada por Jesús a tal punto que decían, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Todos quedaban impresionados, influenciados por Jesús. Por esa influencia fue que todo el mundo cambió. Ahora, le hago una pregunta, ¿por qué no hemos cambiado en nuestros hogares? ¿Por qué nuestra vida no ha cambiado como tiene que cambiar? Porque no hemos ejercido esa influencia. Al perder la influencia, perdemos el poder y la misión de Dios. Pero la misión de Jesús era dejar gente influenciada para que influenciaran a otros. Y mire lo que dice Juan 13, 15 acerca de la influencia.
básicamente la influencia es como si Jesús dijera, es el que restituyó el principio de autoridad sobre la familia y sobre todo. Entonces mire lo que dice, les di mi ejemplo. ¿Qué les dio? O sea, su influencia para que lo siguieran. ¿Usted quiere saber cuál es el segundo aspecto más importante en su misión de vida? Influenciar a los demás. Influenciar a su esposo, influenciarse usted, influenciar a su esposa, influenciar a su familia, su trabajo, sus amigos, todo lo que hay alrededor, influenciar a la gente. Cuando usted está dando una célula, está influenciando a las demás personas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos perdieron el propósito de Dios y no quieren influenciar a los demás. Y a pesar de que tienen mucho que dar, el enemigo les ha golpeado en tantos puntos y con tantas mentiras, usualmente son muchas mentiras, son mentiras que hace que esa persona apague todo su llamado y se apague toda su misión. Y entonces comienza la familia a estancarse. Y comienza él en su vida a estancarse, comienza ella en su vida a estancarse, comienza la iglesia a estancarse, comienza la sociedad a estancarse. Pero el plan de Jesús era que hicieran líderes, discípulos que pudieran influenciar a los que tenían alrededor. Y escuche lo que dice entonces el mismo Señor Jesucristo. Les di mi ejemplo para que lo sigan. ¿Sabe? Uno de los pecados más grandes que hay es la pereza. Y no hacer lo que a usted le toca hacer. Y cuando usted no hace lo que le toca hacer, por el egoísmo cultural, por el egoísmo personal, por el egoísmo corporativo, entonces usted deja de influenciar. Los padres dejan de influenciar a sus hijos. Y entonces esa falta de influencia hace que esos hijos no sepan cómo ser hombres más adelante en su vida. La influencia es algo más serio de lo que nosotros pensamos. Y escuche lo que dice entonces. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo. Quiero que circulen las palabras. Hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Está usted influenciando? Papá, usted está allí para influenciar, no para dejar que hagan lo que quieran. Es para crear influencia, para poner influencia. Cuando usted está en su trabajo, está hecho para influenciar en su trabajo. Pero como no queremos influenciar, entonces dañamos la misión de Dios. ¿Quiere cumplir la misión de Dios? Tiene que pensar, estoy aquí por una razón. Muchos de ustedes dejaron apagar la vela y ya la vela no alumbra más. Por consiguiente, hay oscuridad en sus familias. Mamás, usted no sabe qué está haciendo al dejar de ejercer influencia en su familia cristiana. Y es mucho peor cuando se deja influenciar a través de Cristo y cuando se comienza a influenciar mal. Abuelas, no se imaginan el mal ejemplo que son cuando sus nietos y sus hijos no los ven seguir a Cristo. Es terrible, porque la influencia es tan fuerte que daña generaciones. Tercera cosa que vimos ver hacer a Jesús. Jesús vino a ayudar al pobre. Vaya conmigo a Lucas 4:18. Y la Biblia nos dice que este fue la declaración de servicio del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Quiero que circulen las palabras, las buenas noticias a los pobres. Ahora, quiero que sepa esto. No hay nada más difícil que discernir o que saber qué es la pobreza. La gente cree que pobre es aquel que no tiene para comer. Es supremamente complicado definir qué es la pobreza. Los gobiernos enteros, las naciones, las ONGs no saben qué es pobreza correctamente. ¿Sabe que en las estadísticas los lugares más felices del mundo es un sitio en una selva donde vive gente que no tiene absolutamente nada? ¿Qué es la pobreza? Bueno, Jesús dice que vino a dar las buenas noticias a los pobres. Escucha esto que vamos a leer a continuación rápidamente. Dice, este es Jesús hablando, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sobre mí, dijo él, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. A continuación dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Quiero que escuche esto rápidamente. A los ciegos se les abrió los ojos, a los sordos se les abrió los oídos. A los que no podían caminar, ahora pueden caminar. Pero a los pobres se les anuncia el evangelio, porque la pobreza es cuestión de mentalidad. Y nosotros tenemos que trabajar acerca de la pobreza. Ahora, defina la pobreza en su corazón, la pobreza espiritual, la pobreza física, la pobreza
material, la pobreza económica. Pero como iglesia tenemos que poner nuestros ojos en cómo ayudar, en cómo pensar, pero saber qué es exactamente. Quiero que piensen eso unos segundos. Vamos al cuarto punto que vimos hacer a Jesús. Jesús vino a sanar a los enfermos. Anótelo allí. No me queda un momento y el grupo de alabanza puede acercarse. Jesús vino a sanar a los enfermos. Si observamos qué fue lo que hizo Jesús, parte o la gran mayoría de y lo que fue tan revolucionario en su ministerio fue las sanidades. Y note lo que dice esa parte de la escritura, Mateo 9:35, dice así: Jesús recorrió todas las ciudades. ¿Cuántas recorrió? Todas las ciudades y aldeas de esa región. Dice, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Coma, y sanaba. ¿Qué hacía? Ok, quiero que circule la palabra sanaba. Dice, toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Quieres saber cuál es parte de la misión de Jesús? La sanidad. Y por supuesto nosotros no somos capaces de sanar toda clase de enfermedades, pero Dios nos pide a nosotros, ¿quieren hacer mi misión? Tienen que ayudar a los enfermos. Tienen que pensar en los enfermos, tienen que orar por los enfermos, tienen que ir, tienen que ayudar, tienen que dar medicina a los enfermos. Es parte de eso. Y miren, y les voy a contar una gran realidad. Me sorprende el trabajo de la Iglesia Católica, tan bueno con los enfermos. Pero ¿sabe una cosa? Y esto es para muchos va a ser nuevo. La gran mayoría la gran mayoría no, los conceptos de hospitales, la Cruz Roja, por ejemplo, fue iniciada en la iglesia. Los hospitales, ¿saben por qué? Porque no había nadie más que cuidar a los enfermos. Entonces comenzaron las iglesias a cuidar a la gente en sus casas, a cuidar a los miembros, luego se reunían a cuidarlos y de ahí nacieron lo que se llaman los hospitales, las ONGs y todo lo que vemos al día de hoy. Todo con los mismos valores porque Jesús lo había hecho. Hasta el día de hoy usted se levanta y pasa hoy, pues hay jóvenes y gente que dicen, yo no quiero nada con Dios. Entra en un hospital y es una consecuencia o es un regalo de Dios para su vida. Que ahora lo manejen tres personas o lo maneje un grupo, pero cada hospital tiene su nacimiento en la palabra de Dios, en el cuidado de los enfermos. ¿Sabe dónde comenzó? En la iglesia. Cada charity, cada ONG, cada organización sin ánimo de lucro, no es una invención del socialismo y del comunismo. Todo salió de la manera de vivir con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora todas esas generaciones se han secularizado y por consiguiente hemos perdido la noción. Y quiero decirles, ¿sabe cómo se llama eso? Tenemos una memoria cristiana. Pero todas esas cosas venían como un regalo de parte de la misión de Jesús. ¿Está usted pensando, está inspirándose cómo la gente cumplía su misión? Entonces lo llevo a la quinta y con eso terminamos el día de hoy. Jesús vino para educar la siguiente generación. La siguiente cosa que vemos a Jesús haciendo en todos los aspectos era educar a la siguiente generación. Usted se pregunta, ¿qué tengo que hacer? Eduque a la siguiente generación. Le dije que vivimos en naciones, Europa de Occidente, sí, el Occidente, lo que llamamos la cultura occidental, que Estados Unidos, Europa y todos ellos tienen la misma memoria que les acabamos de decir, la misma memoria cristiana. Solo que hay una cosa, que ya sacaron a Jesús. ¿Sabe usted cuáles eran las universidades, cuáles son las universidades más conocidas del mundo? Harvard, ¿cierto que sí? Oxford. Todas esas universidades, ¿saben de dónde comenzaron? En las iglesias. Si usted no lo sabía, todas esas universidades eran universidades para enseñarle a la gente cómo conocer a Dios, cómo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un legado de los valores cristianos y de la misión de Jesús. Hoy en día las universidades son un antro en todos los aspectos. Si alguien quiere dañar a su hijo, enviarlo a la universidad y dejarlo que crea todo lo que dicen allí. Cuando salga va a tener un hijo totalmente transformado. Y si los envían a vivir a los campuses, seguro. Porque lo que enseñan y están totalmente
salidos. Pero le quiero enseñarle otra cosa, o quiero mostrar otra cosa acerca de este legado de la misión de Jesús. ¿Sabe dónde salieron los colegios? Los colegios eran salones como este en la iglesia de la época medieval o de esas épocas, de la época del oscurantismo, de finales de la época del oscurantismo, donde se reunían a enseñarle a la gente a leer, y se le llamaba la escuela de domingo, porque el campesino tenía que volver de la tierra y venir a la iglesia el domingo y no sabía leer. Y si ustedes recordarán bien, en nuestra cultura, cuando vemos las iglesias, especialmente las católicas, vemos que tenían vitrales. Y en esos vitrales y esos dibujos aparecía Jesús muriendo, Jesús resucitando, Jesús con las ovejas, los apóstoles, Judas que le negó. Y todas eran maneras de enseñarle a las personas que no sabían leer la palabra, quién era Dios. Y les enseñaba por la visión. Y entonces sentaba el cura o la persona que les tenía que el catequismo y les enseñaba. Y esto fue lo que hizo Dios por ustedes. Pero cuando vino la reforma, y cuando comenzó a multiplicarse el conocimiento de la palabra de Dios, el de la palabra de Dios, no el de los libros de ciencia, sino el de la palabra de Dios, se les enseñó a cada uno a leer. Y eso fue lo que dio la explosión a la época de la industria. Y con eso en mente yo quiero decirle que fue un legado de la misión de Jesús. Y quienes comenzaron a enseñar a leer fueron judíos, fueron hombres creyentes, teólogos. Y al día de hoy no tenemos eso. Porque la iglesia se olvidó de su comienzo, de su misión. Si nos olvidamos de nuestra misión, vamos a perder lo que podemos hablar. Y quizás usted no haga la Universidad de Harvard hoy. Quizás hoy comencemos simplemente con una guardería. Pero si somos fieles, comenzaremos con algo que Dios ha hecho para tantas cosas y tantas generaciones. Quizás no salvemos miles y miles, pero quizás se salven sus hijos, sus nietos. Quizás la siguiente generación pueda ser separada de esta generación que está mal. Pero tiene que continuar la misión de Jesús. La misión del legado de Jesús. Y escucha lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de sus enseñanzas. ¿Cómo quedaron? Nosotros vivimos una sociedad hoy, cuando dicen y todas esas cuestiones de respeto por la vida, todas esas manifestaciones que nadie sabe qué está haciendo y por qué está manifestando, lo que están reclamando son los valores judeocristianos, nuestros valores bíblicos, sin Dios. Somos una nación, o estamos en medio de una sociedad que le quedó el cristianismo sin el Cristo. Y me temo pensar que la iglesia está de la misma manera actuando. Por eso la iglesia no es efectiva. Pero la iglesia es usted. Usted hoy sigue disfrutando de los valores y el legado, la herencia cristiana. En muchos casos sin Cristo. Y a veces la gente no ve la diferencia en su cristianismo y en el cristianismo de Cristo. Tiene que volver a la misión. Y Dios nos está diciendo, vuelvan a la misión, vuelvan a levantar sus ojos, vuelvan a las cárceles, vuelvan a los hospitales, vuelvan a la gente enferma, vuelvan al pobre, vuelvan a enseñar, vuelvan a sacar a la gente de deudas, vuelvan otra vez a perdonar, vuelvan otra vez a dar esperanza. Esta línea es la última línea y mire, le voy a decir una cosa, de las 5 líneas, esta es la línea más difícil de construir. Estamos poniendo un esfuerzo, pero usted tiene que motivarse. Usted tendrá que sacar 2 horas, 3 horas, ir una vez a la semana, dar, esperar, ir, mirar dónde hay necesidad y suplir esa necesidad. Entonces la Biblia nos dice en el versículo 29, porque lo hacía con verdadera autoridad. La enseñanza a la siguiente generación y sus hijos de sus hijos tiene que ser con verdadera autoridad. Y esa autoridad viene de Jesús, no viene de usted. Algo completamente diferente a lo que le enseñaban los maestros de la ley religiosa. Para eso usted tiene que purificarse. Usted tiene que querer. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.